Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy tendremos a un invitado que nos hablará de la microbiología. Y además Raúl Rivas, que es como se llama nuestro invitado, se prestó a que le bombardeasen a preguntas nuestros oyentes. Si queréis participar con preguntas para nuestros futuros invitados, solo deberéis de estar pendientes de las redes sociales. Allí es donde lo anunciamos. Javier, como de costumbre, nos traerá las noticias del misterio que ha encontrado en los medios digitales. Kela nos hablará de un parque de atracciones cuyo lugar nos hizo llegar uno de nuestros oyentes vía WhatsApp. Y por último hablaremos de las extrañas desapariciones que ocurren año tras año en unos puntos muy concretos del planeta y que nunca, jamás se vuelve a saber nada más de estas personas. Así que nos ponemos manos a la obra y empezamos con el programa de hoy. ¿Trabajaba allí? No solo trabajaba allí, era el responsable de todo. Éramos dos. Mi colega se llama Oseman, Víctor. Éramos miembros del Departamento de Física de la Universidad de Florida. Más bien mediocres. No éramos numerarios, solo enseñábamos. El cuñado de Víctor trabajaba en la instalación de cables, en el Atlántico. Un día llamó a Víctor para decirle que cuando alcanzaban cierta profundidad, el cable de acero se partía en dos. Pero cada vez que recogían el cable, era unos cientos de metros más corto. Como favor, Víctor y yo fuimos allí y descubrimos qué cortaba el cable. Lo que habíamos descubierto. Materia exótica. ¿Ustedes encontraron materia exótica? Una ventana a ella, sí. ¿Qué es la materia exótica? Una especie de supermateria es con lo que los fanáticos de los ovnis sostienen que los marcianos construyen sus naves. Es una fuente de energía fenomenal. Víctor y yo volvimos a la universidad y nos pasamos 16 meses estudiando los datos, peleándonos como el perro y el gato. Víctor era muy obstinado, pero bueno. Estábamos a punto de publicarlo cuando se presentó la Marina. Alguien se había enterado de lo que íbamos a publicar. Nos convencieron para que no lo hiciéramos. A cambio, Víctor se fue con ellos. ¿Usted no? No. ¿Y cómo acabó viviendo aquí? ¿Por qué? Porque sospecho lo que se acerca y soy un cobarde. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones Grumman TBM-3 Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaban con combustible suficiente como para poder volar durante al menos 1.800 kilómetros desde la base aeronaval americana de Fort Lauderdale en Florida, que es desde donde despegaron. Aquel escuadrón, llamado como el vuelo 19, despegó para cumplir una misión rutinaria.
Su ruta era volar 300 kilómetros hacia el este y luego 75 kilómetros hacia el norte. Tras esta pequeña ruta, regresarían hasta la base de partida y todo ello era realizando una ruta de vuelo triangular. A las 3:30 de la tarde, el instructor de vuelo de la base de Fort Lauderdale estaba atento a los mensajes de radio entre la torre de control y el vuelo 19. Además pudo escuchar cómo algún controlador hablaba con Powers, que era uno de los pilotos del vuelo 19, y este se aquejaba del mal funcionamiento de la brújula de su avión. A su vez, el teniente Taylor hablaba por radio con uno de sus pilotos que le acompañaba en aquel escuadrón y le dijo literalmente que sus dos compases habían dejado de funcionar y que estaba tratando de hallar la forma de volver a Fort Lauderdale. Estaba completamente seguro de que se hallaban sobre los Cayos en Florida, pero no sabía exactamente a qué altura. En la base de Fort Lauderdale estaban completamente seguros de que el vuelo 19 no se hallaba sobrevolando los Cayos de Florida. Con cada minuto que pasaba, cada vez era más difícil recibir comunicaciones del vuelo 19. Pero sin embargo, la torre de control sí que podía escuchar las conversaciones de radio entre los propios aviones. Algunos pilotos hablaban de la falta de combustible y también se quejaban de que había fuertes vientos a muy poca altura. Hablaban de 120 kilómetros por hora. También se quejaban de que las brújulas y compases y demás instrumentos estaban volviendo locos por completo. A cada piloto le daba orientaciones y rumbos distintos. En la base de Fort Lauderdale enseguida se corrió la voz de lo sucedido e incluso empezaron a aparecer varias hipótesis. Algunas de ellas hablaban de un posible ataque enemigo a pesar de que la Segunda Guerra Mundial ya se había acabado hace unos meses. Se empezó a preparar de inmediato un operativo para ir a socorrerlos y prepararon un avión bimotor anfibio naval de rescate tipo Martin Mariner que se encontraba en la base aeronaval que había en Río Banana. Uno de los pilotos del avión de rescate del Martin Mariner, el teniente Cosm, comunicó a la torre de control minutos después del despegue que dónde pensaban que podría haberse perdido estos aviones del vuelo 19, porque había fuertes vientos a solamente 1800 metros de altura. Y esta sería la última comunicación por radio que tendrían con el avión de rescate. De nuevo, otro avión desaparecía para siempre sin dejar el más mínimo rastro. Ya con este último avión de rescate, serían ya 6 aviones los que se habían perdido por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos aquella insólita tarde. El avión de rescate también transportaba 13 tripulantes y jamás volvió a recibirse ninguna comunicación, ni del vuelo 19 ni del Martin Mariner. A la mañana siguiente comenzó uno de los dispositivos más grandes de la historia naval de los Estados Unidos. Lo formaron 240 aviones, 4 destructores, varios submarinos, cientos de aviones y botes civiles, y por si esto os parece poco, también se sumaron a la búsqueda buques de la Real Fuerza Aérea Británica y la Real Marina Británica que tenían base en las Bahamas. En total fueron 167 vuelos los que se llevaron a cabo a diario. Se controló una zona de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados y en total fueron unas 4.100 horas de búsquedas las que se llevaron a cabo, pero no encontraron ni resto de los aviones del vuelo 19, ni tampoco los cuerpos de los pilotos, ni siquiera una leve mancha de aceite. También peinaron las playas de Florida en busca de restos de aeronaves, pero tampoco se encontró absolutamente nada. Sencillamente se habían esfumado, se habían desvanecido para siempre en el más absoluto de los misterios. El mismo día en que desapareció el vuelo 19, un avión comercial de pasajeros informó sobre una especie de llamarada o fogonazo rojo en el cielo muy cerca de las Bermudas. Y ese mismo día, sobre las 7:30, un buque mercante también notificó el avistamiento de una explosión en el cielo. Esta explosión se barajó que podrían haber sido los TBM-3 Avenger,
pero se descartó por completo porque la hora no cuadra con el combustible que llevaban los depósitos. Es decir, a esa hora los aviones sí o sí tenían que haber aterrizado, haber amerizado o directamente se habían estrellado porque no tenían combustible para aguantar hasta esa hora. Lo más enigmático es que al final no se recibió ningún mensaje de SOS ni desde el vuelo 19 ni desde el Marine de rescate, alertando de algún tipo, ¿no?, de aterrizaje quizás forzoso. Los Avenger y sus pilotos estaban preparados para amerizajes forzosos y también estaban preparados para flotar 90 segundos. Además, también portaban botes y chalecos salvavidas. Y aunque todo se hubiera ido al fondo del océano, los botes habrían aparecido ya que iban en el exterior del avión. La desaparición del vuelo 19 y del Martin Mariner era la primera desaparición de aviones que sucedía en el Triángulo de las Bermudas y serían la primera de muchas que daría paso a multitud de futuros casos de aviones comerciales y militares que desaparecerían. Hoy en día tenemos métodos de búsqueda y rastreo muy avanzados que seguramente habrían encontrado los restos del vuelo 19, eso sí, si supuestamente se hubieran estrellado contra el mar. Pero jamás aparecieron. Se fueron al lugar que sea, pero eso sí, lo hicieron para siempre. El Triángulo de las Bermudas es, sin duda para muchos, un sinónimo de misterio, aunque, por ejemplo, autoridades como la Guardia Costera estadounidense niegan que en esta zona desaparezcan más aeronaves que en otros lugares de océanos o en otros mares. Por ejemplo, tenemos el Mar de los Sargazos, que se encuentra también en el Océano Atlántico, que está al este del Triángulo de las Bermudas, y esto fue descubierto por Cristóbal Colón en 1492, durante su travesía hacia las Indias. Bueno, pues este Mar de los Sargazos debe su fama a la desaparición de muchos barcos. Uno de los más conocidos fue, por ejemplo, el buque de Marie Celeste, que desapareció sin más y cuando apareció, al cabo de un tiempo, presentaba señales de algún que otro daño, pero nada grave, y de hecho fue rescatado y usado durante muchos años después de su hallazgo. Parecía como si los pasajeros y la tripulación hubieran sido evacuados, aún hoy en día por razones desconocidas, ya que dejaron la ropa a bordo. Había víveres como para aguantar medio año tranquilamente. Se encontraba en su interior la carga, dinero y joyas e incluso los juguetes de sus tripulantes. Lo que no saben muchos es que en España también, más concretamente en el mar Mediterráneo, tenemos nuestro propio triángulo, digamos, misterioso, nuestro triángulo de las desapariciones. El islote de Esvedra, situado al suroeste de la isla de Ibiza, forma parte junto al peñón de Ifach y a la costa suroeste de la isla de Mallorca del llamado y conocido Triángulo del Silencio. Esta es una zona con unas características muy similares al conocido Triángulo de las Bermudas y esto es debido a la multitud de sucesos enigmáticos que se han vivido en esta zona. Mira, veréis. En 1976, submarinistas profesionales dijeron haber escuchado extraños ruidos bajo las aguas del Triángulo del Silencio. Otros submarinistas dicen haber visto objetos similares a tanques de agua, pero con una forma extraña, como una especie de cilindros muy oscuros. El 12 de septiembre de 1979, Pip Clement fotografió un objeto luminoso emergiendo de las aguas frente a Sóller, entre la Punta Cala Roja y Esmorro de Sabaca, a 1 kilómetro mar adentro. Y recuerdo que el 11 de noviembre de 1979, a las 11 de la noche, casualmente el día 11 del mes 11, un superavión Caravelle de la compañía TAE que se dirigía desde Palma de Mallorca a Canarias con 109 pasajeros a bordo tuvo que tomar tierra precipitadamente en el aeropuerto de Valencia. La causa se debía a un presunto avistamiento de un ovni. Los pilotos afirmaban que les persiguieron varias luces rojas que subían y bajaban de una forma no muy convencional. Este caso del que os estoy hablando ahora mismo es uno de los sucesos ufológicos más conocidos en España y es conocido como el caso Manises. ¿Sabéis lo extraño de esto? Es que casualmente tuvo lugar en el momento justo en que sobrevolaba el islote de Esvedra.
El extraño islote de 385 metros de altura y apenas 60 hectáreas de extensión se encuentra alzado como un gran centinela de piedra maciza. En sus entrañas podemos encontrar una enorme red de galerías semi-inundadas que se adentran en unas aguas tan profundas que no parecen cuadrar con las cercanas playas. Multitud de estudiosos del tema y psíquicos siempre han señalado que la enorme mole de piedra es un extraordinario acumulador de energía, como podemos encontrar en las pirámides de Egipto, ¿no? Bueno, pues esto se debe a la enorme concentración de minerales y metales que allí hay, y esto genera un campo magnético en torno a la isla, provocando interferencias en los radares de los barcos y aviones, y también llegando a afectar a corta distancia de sistemas tan tradicionales como la brújula. Los barcos que entran dentro del triángulo silencioso pierden el norte, es decir, esa brújula que llevan para orientarse no le marca dónde está exactamente el norte magnético. El primer testimonio que denunció por escrito el fenómeno del Triángulo del Silencio es del padre Francisco Palau, fundador del monasterio de las Carmelitas Misioneras en la ciudad de Escúbels. En muchas de sus obras que escribió abundan los relatos de las numerosas experiencias y visiones que vio en el islote entre los años 1854 y 1860. Habla de avistamientos como la Dama de Luz o incluso de seres celestiales, los cuales hoy en día serían catalogados más como encuentros con ovnis que de experiencias religiosas. Habría que preguntarle al padre Palau su opinión sobre si vio un ángel o un ser de estos con ojos almendradillos. Después de este testimonio de fe, digamos, los avistamientos se dispararían. Pescadores afirmaban haber visto pasar por debajo de sus embarcaciones objetos extraños mientras navegaban por las aguas cercanas a Esvedra. Muchas otras personas han asegurado haber observado luces extrañas salir y entrar del agua sin poder otorgarles una explicación racional. Algunos nadadores, entre ellos el campeón de España de caza submarina, José Amengual, ha confesado haber sentido extraños ruidos metálicos de una gran intensidad en las profundidades de sus aguas. Pero no solo hay testimonios marítimos. En tierra, desde los años 70 del pasado siglo XX, esta zona comenzó a relacionarse con el tema ovni debido principalmente a las declaraciones de un grupo de personas de la localidad de Sóller, liderados por el contactado Joan Cole. Reportaron avistamientos de luces entrando y saliendo del mar o sobrevolando la zona. Informaron de detecciones en el radar de la base de Puigmayor de objetos que se desplazaban a velocidades descomunales, de la presencia también de entidades extrañas y de la aparición de huellas misteriosas. Todo esto junto a unos relatos que decían, eso sí, que se había visto una plataforma de grandes proporciones frente a la costa de la que habían salido varios ovnis. Esto hizo que se hablase de una presunta base extraterrestre en las aguas mallorquinas, hipótesis que de tanto en tanto vuelve a surgir en los medios especializados, o incluso también se ha hablado de puertas dimensionales para explicar la concentración de sucesos en la zona de este tipo. A unos cuantos miles de kilómetros de la isla de Ibiza podemos encontrar otro triángulo de desapariciones o vórtice energético en Alaska. Y al igual que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, en este lugar se están registrando cada vez más desapariciones de las que nadie ha logrado saber absolutamente nada qué pasa con estas personas, nunca las encuentran. En 2007 se registraron en el Centro de Información de Personas Desaparecidas de Alaska un total de 2.833 personas en paradero desconocido. Recordad que estos son muchas personas para un estado que cuenta con una población de 670.000 habitantes. Lo que quiere decir que 4 de cada 1.000 personas que se acercan a este lugar nunca han vuelto a ser encontrados, ya sean habitantes locales, excursionistas, turistas e incluso aviones que sobrevolaban este área. Me estoy acordando ahora del incidente del Cessna 310 en el cual viajaban dos destacados políticos, Hale Boggs y Nick Begich, que fueron declarados muertos tras una intensa operación de rescate que duró 39 días en la que participaron 400 aviones y 12 barcos de la Guardia Costera. Y a pesar de los esfuerzos no se llegó a encontrar absolutamente nada, ni rastro de lo ocurrido ni rastro del avión siquiera.
Tal es el temor que despierta este lugar que los nativos de la zona, los indios Tlingit, atribuyen estos misteriosos sucesos al monstruo Kushtaka, una especie de demonio o fuerza maligna de la naturaleza que en su mitología tiene el poder de asumir diferentes formas e incluso se dice que es capaz de emitir llantos de bebé o de una mujer en apuros para engañar y atraer a las zonas más peligrosas y aisladas a sus víctimas donde finalmente serán devoradas. Está claro que todo esto es una leyenda de los indios Tlingit, pero sin embargo para los criptozoólogos Ken Gerard y Svante Sanderson hablan de la posibilidad de la existencia de un vórtice de energía electromagnética y de corrientes telúricas que discurren por el subsuelo, creando una serie de fenómenos extraños que afectan a los instrumentos y aparatos electrónicos, a la vez que provoca en las personas alucinaciones y estas alucinaciones les desorientan, quedando totalmente vulnerables ante las inclemencias de la zona, como los animales salvajes, un terreno tan abrupto como es el de Alaska o incluso sus bajas temperaturas. Hasta el momento, a día de hoy, son más de 22.000 personas las que han desaparecido en los últimos 50 años, motivo por el cual un supuesto grupo de expertos, digamos, del canal History, están analizando la zona para descubrir qué hay detrás de estas misteriosas desapariciones. Existen unos seres vivos muy pequeños desde tiempos inmemoriales. Estos diminutos seres son capaces de diezmar una población en muy poco tiempo. No hacían ningún tipo de distinción entre ricos o pobres, animales o incluso humanos. Un cuerpo cargado de vida era más que suficiente. Y estoy hablando de los microorganismos, y nuestro invitado de hoy nos hablará de ellos. Nos hablará de su libro titulado El asesino que envenenó a Napoleón y otras historias de la microbiología, de la editorial Guadalmazán. Y su autor es Raúl Rivas, al cual le doy las gracias por venir y de paso le doy la bienvenida a Misterioso Universo La Red. Hola Raúl, bienvenido. Hola, muchas gracias Víctor por invitarme a tu programa. Raúl, eres doctor de biología y profesor de microbiología en la Universidad de Salamanca, donde impartes docencia de asignaturas relacionadas con la microbiología y la tecnología en titulaciones de grado y posgrado de farmacia, ciencias ambientales y criminología. Y con lo joven que eres, tienes muchísima carrera profesional. Y si nos paramos a comentar todo lo que has hecho, deberíamos dedicar todo un podcast a ello. Así que, Raúl, no me cabe duda de que el mundo de la microbiología te encanta y te apasiona. Pero, ¿de dónde te viene este amor por la microbiología? Bueno, la verdad es que yo amo la biología en general. Estudié biología convencido desde pequeñito. Mi madre siempre recuerda que estaba con las plantas, que estaba con los animales, incluso también me gusta la geología. Y una vez que terminé la carrera, la verdad es que me hubiese dado igual estar en un laboratorio que estar contando pinos en el campo, pero por azar. Estudié microbiología por azar, porque salió una oferta de trabajo en el departamento de microbiología. La que hoy es mi mujer me dijo, oye, ¿por qué no la echas? Falta media hora para que se termine el plazo de echar el currículum. Lo eché y así es como empezó esta historia esta historia de amor con la microbiología. Siempre me ha gustado, pero nunca me planteé trabajar en microbiología. Y mira, aquí es donde estoy. Muy bien, muy bien. Bueno, por lo menos poquito a poco has ido consiguiendo que te vaya gustando. Además que es un mundo muy entrañable y muy anecdótico, porque hay muchos personajes a lo largo de la historia que, aunque creemos que no están relacionados con ella, realmente lo están, y hoy lo descubriremos. Sí, siempre la microbiología siempre me ha gustado, pero cuando empecé a indagar, a buscar, hace ya muchos años, hace ya 20 años, me di cuenta de la importancia pasada que ha tenido, la importancia presente que tiene y desde luego la importancia futura que va a tener. Es una disciplina que nos aporta un montón de soluciones que nos permiten afrontar diferentes problemas que tenemos y que hemos tenido.
Sí, desde luego. Bueno, pues empezamos un poquillo con el libro y en tu primer capítulo del libro comienzas hablando de la noche de los cristales rotos para dar paso a los campos de concentración nazi. Y allí es donde se encontraban varios epicentros de enfermedades contagiosas y mortales como el tifus, una enfermedad temida por los alemanes y que no repararían en gastos y víctimas para intentar encontrar una cura. ¿Cómo transcurrió este proceso de búsqueda de una posible cura del tifus? Bueno, la verdad es que el tifus, igual que muchas otras enfermedades, suelen aparecer en momentos de hacinamiento, en momentos donde hay dificultades sociales, como puede ser, evidentemente, una guerra, un conflicto. Los nazis eran conscientes de estos y los nazis temían al tifus, que es una bacteria que es transmitida por diferentes insectos, por ejemplo, por los piojos de la ropa. Entonces, ellos no querían que sus tropas se enfermasen, sabían que si entraba el tifus en sus tropas, lo más probable es que perdiesen la guerra, lo más probable es que hubiese unas consecuencias nefastas. Por lo tanto, estaban constantemente buscando posibles curas, posibles estrategias para combatir el tifus. Algunas de ellas era simplemente probar sustancias químicas, probar al azar. ¿Con quién? Evidentemente con los prisioneros. Era una de las barbaridades que hacían, era infectar a prisioneros con tifus o prisioneros que tenían la enfermedad, probar diferentes sustancias químicas a ver si alguna de ellas era capaz de eliminar el tifus. Intentaban también producir vacunas contra el tifus para poder proteger a sus soldados. De hecho, cogieron algunos eminentes científicos de la época, algunos polacos o de otras nacionalidades, y les instaron a crear vacunas, y estas vacunas pues las hacían de una manera un tanto especial. Provocaban que algunos piojos mordiesen o picasen, mejor dicho, chupasen sangre de algunos prisioneros con unas pequeñas jaulas de piojos que ataban en los muslos, en las piernas de los prisioneros, y a partir de ahí veían cómo se comportaban, qué era lo que pasaba y si podían obtener alguna vacuna pues eficaz que les pudiese salvar o que les pudiese proteger. También combatían directamente a los piojos o a otros insectos utilizando insecticidas como el DDT o algunos otros. Hoy sabemos que son sustancias muy tóxicas, pero en aquel momento también eran una solución para eliminar esos vectores. Los vectores son esos insectos que transmiten las enfermedades y, por lo tanto, si no había insectos, no habría enfermedades. Por lo tanto, tenían diferentes enfoques, buscaban diferentes estrategias, porque el terror que tenían hacia el tifus y hacia otras enfermedades era enorme. Muy bien. ¿Y qué es el test de Weil-Felix? Bueno, el test de Weil-Felix es un test para la detección de tifus. Es un test inmunológico. Es un test desarrollado a lo largo de los años por dos investigadores, por Edmund Weil y por Arthur Felix, a principios del siglo XX, más o menos, en 1916, y que consiste en detectar la presencia de la bacteria que causa el tifus. Es una bacteria, nosotros la conocemos como el género Rickettsia, es un nombre un poquito raro, pero es un tipo de bacterias que provocan diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo la fiebre de las montañas rocosas y algunas otras enfermedades, muchas de ellas relacionadas con este tipo de fiebres altas que pueden terminar en la muerte del individuo. Hay un capítulo también que titulas El hombre del saco, y yo me pregunto, ¿qué tienen en común el hombre del saco y la microbiología? Bueno, tenemos que tener consciencia de que todos o gran parte de los mitos, de los personajes fabulosos, fantásticos, o de las leyendas que aparecen a lo largo de la historia de la humanidad, que han ido apareciendo a lo largo de los siglos, muchas veces tienen su germen, tienen su inicio en un hecho real. Y muchas veces ese hecho real puede ser explicado desde un punto de vista científico. Yo en este libro intento explicar qué diferentes personajes, qué es lo que ha ocurrido, por qué han aparecido. Uno de ellos es el hombre del saco. El hombre del saco nos ha atormentado desde niños. Cuidado, que si te portas mal va a venir el hombre del saco. Ten cuidado, no te alejes de tus padres, que puede venir el hombre del saco y llevarte. Pues el hombre del saco en realidad existió. El hombre del saco fue un monstruo realmente que asesinaba niños o asesinó niños, y la historia del hombre del saco tiene que ver con la microbiología, porque tiene que ver el inicio de esa leyenda con una enfermedad que sufrió ese personaje. Y no voy a desvelar más porque creo que es bonito que los lectores o los oyentes se interesen por esa historia, pero gracias a la microbiología surgió un personaje
negro, oscuro, que nos ha perseguido a los niños españoles durante las últimas décadas y que todavía está ahí, que es, más o menos lo mismo que el Coco, el hombre del saco, el sacamantecas, todos ahí juntos, unidos, esas mismas figuras que a veces parecen la misma, pero que tienen ciertas peculiaridades diferentes en según qué países. Pues el hombre del saco es meramente español, lo hemos exportado a otros países, pero la verdad es que el personaje existió, fue real y, como os he dicho antes, fue un auténtico monstruo. Desde luego, además, este personaje no hacía distinción de niños ni de adultos. No, la verdad es que todo surgió por el hecho de la muerte de un niño, en concreto, de una manera horrorosa. Pero la verdad es que, ahí también mezclaríamos las supercherías de la época, la falta de información. En realidad se unen un montón de factores que todavía hoy en día lo vivimos. Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante leer, escuchar, perseguir la información, contrastar la información, que uno mismo beba de diferentes fuentes y que se forme una opinión formada para evitar caer en cosas tan horribles como lo que pasó con el hombre del saco. Como siempre decimos, Raúl, el ser humano que no recuerda su pasado está condenado a volverlo a repetir. Y eso es una ley, al fin y al cabo. Bueno, pues es verdad. Vale, en este mismo capítulo hablas de una de las 4 grandes epidemias que ha habido y que ha asolado el planeta. O al menos así lo dijo el canadiense William Osler. Y esta enfermedad de la que estoy hablando es la disentería. ¿En qué consiste esta enfermedad? Bueno, la disentería en realidad es un nombre genérico que puede englobar a diferentes tipos de enfermedades. Unas provocadas por amebas y otras provocadas por bacterias. Al fin y al cabo son microorganismos que se transmiten por el agua y que cuando nosotros bebemos agua en malas condiciones, pues las ingerimos y evidentemente en nuestro cuerpo pues provocan diferentes tipos de efectos. Por ejemplo, algunas de estas bacterias, de nombre también muy raro, Shigella, provocan unas toxinas que nos pueden conducir a la muerte si no hay un tratamiento. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, en la cual no ha desarrollado los tratamientos apropiados para combatir estas infecciones o estas enfermedades, pues la gente moría de una manera recurrente y de una manera asidua. Y por eso es tan importante, hoy en día lo tenemos normalizado, pero es tan importante poder tener acceso a agua segura, a agua potable. En los países en los que no hay esto, pues desgraciadamente lo estamos viendo a diario, cada año mueren miles de personas por ingerir agua o alimentos contaminados con microorganismos patógenos, como es el caso de algunos de ellos que forman la disentería. Y esto es importante también para los oyentes, evitar beber de fuentes de agua no controladas. Por ejemplo, cuando vamos a la naturaleza, siempre es muy bucólico ir a un arroyo y beber, mira qué bonito, baja cristalina. Cuidado con eso, porque aunque baje cristalina, eso no significa que no tenga diferentes tipos de parásitos, algunos microorganismos o parásitos de otro tipo que nos pueden provocar un cierto problema de salud y en muchas ocasiones muy grave. Es que nunca se tiene en cuenta que no se sabe que puede haber a lo mejor algún tipo de animal, un río más arriba, y que esté muerto y esté tocando el agua. Ya con eso solamente estará contaminada. Claro, por ejemplo, efectivamente. Aunque nosotros la veamos bajar clara y maravillosa y fresca, hay que tener precaución. Efectivamente. Bueno, también dentro de este capítulo hablas del cianuro que se utilizó con personajes muy conocidos a lo largo de la historia. ¿Qué personajes murieron a causa de este cianuro? Fíjate, el cianuro, igual que otros venenos, ha sido un arma elegida por muchas personas para eliminar problemas molestos. Y algunos de estos problemas molestos pues eran diferentes tipos de personajes. El cianuro llegó a ser uno de los venenos más carismáticos de la época. En concreto, el cianuro de potasio normalmente era muy utilizado y de hecho sirvió o lo utilizaron para intentar asesinar a Rasputín, el famoso monje que estuvo vinculado a la dinastía Romanov durante el último zarato ruso y que en realidad, en parte, estuvo implicado en que se llegase a la Revolución Rusa, que acabó con el zar Nicolás II, pero también con muchos
otros personajes. Por ejemplo, era habitual, ya que hemos hablado antes de la Segunda Guerra Mundial, era habitual que muchos dirigentes nazis tuviesen pequeñas cápsulas de cianuro de potasio para, en el caso de ser apresados, no les sacasen información, sino que las mordían y ingerían el cianuro y morían inmediatamente. Dirigentes como Ernst Himmler, Joseph Goebbels, muy altos cargos dentro del staff de Hitler, pero también aquellos miembros de la tripulación o de la flota aérea norteamericana que llevaban las bombas atómicas sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues también algunos de ellos disponían de estas píldoras letales para poder utilizarlas en el caso de que fuese necesario. Es cierto que ninguna se utilizó porque ninguno fue capturado ni torturado, pero la idea era que si eran capturados, pues que inmediatamente ingiriesen este cianuro y muriesen. La verdad es que ha habido muchísimos intentos de asesinato con cianuro. Era un veneno rápido, letal, por lo tanto era susceptible de ser una primera elección cuando se quería asesinar a alguien. Por ejemplo, ¿Rasputín murió también por cianuro? En realidad no. En realidad Rasputín no murió por cianuro. Lo intentaron asesinar con cianuro, lo intentaron asesinar a balazos, pero en el capítulo del libro explico que ahí se dieron una serie de circunstancias. ¿Por qué no pudieron envenenarlo con cianuro? También la ciencia nos puede explicar por qué no pudieron envenenarlo con cianuro en función de lo que pasó aquella noche, una noche de cánticos, una noche de comer pasteles, de beber vino con sus supuestos asesinos, y en realidad es todo como un poco retorcido, un poco surrealista lo que ocurre. Intentar envenenarlo, intentar apalearlo, intentar dispararlo, intentar ahogarlo, etcétera, 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 y Rasputín pues sobrevivía a todos esos intentos, y lo cual engrandecía su figura mística, y el miedo que le tenían era algo alucinante. Bueno, pues la ciencia, hoy en día podemos explicar qué es lo que pasó, por qué pasó y qué fue lo que sucedió en las horas posteriores. Desde luego eso es lo que le hizo crecer más todavía como ilusionista de la época, y como bien has dicho. Claro. Una de las cosas que dicen que podía hacer es que podía abrir y cerrar la pupila a voluntad, y que sin necesidad de una fuente de luz o de oscuridad, y que bueno, eso también era algo que sorprendía y que causaba miedo en realidad. Tenía un control total realmente de su cuerpo, Sí. señor. Bueno, pues Raúl, si te parece, vamos a dejar de hablar sobre los casos de tu libro, e invito a la audiencia a que se anime a hacerse con un ejemplar que tiene muchísima información sobre lo que hemos hablado hoy y mucho más. Bueno, primero, antes de... En realidad, yo intento plasmar en el libro como me gusta ver las cosas, y es no con hechos aislados, la microbiología no por un lado, sino que la microbiología en este caso va unida a las artes, va unida a la literatura, va unida a la pintura, va unida también a la política, va unida a la historia. En todo los acontecimientos, los sucesos, pues están muchas veces entrelazados, aparecen diferentes personajes en una misma época. Pues a mí me gusta contar así la historia, a mí me gusta contar así la ciencia, y que nos demos cuenta que la microbiología ha estado presente durante todo el trayecto que llevamos desde que aparecimos como especie, y que nos está cambiando nuestro rumbo, que está haciendo que ha hecho que aparezcan nuevos países, que la gente emigre como consecuencia de una plaga, por ejemplo, y que esa migración da lugar a una serie de acontecimientos insospechados que hace que el mundo sea hoy como lo conocemos y no de otra forma. Sí, desde luego. Bueno, pues vamos a empezar, te iba a comentar que íbamos a empezar con las preguntas de los oyentes, que son bastantes, son exactamente 16, y así nos da tiempo a exponerlas todas, ¿te parece? Sí, perfecto. Vale, pues mira, pues empezamos por la plataforma de Facebook, y una oyente llamada Ana preguntaba que por qué has elegido a Napoleón como tema principal del libro. Bueno, en realidad Napoleón es una figura histórica
es una figura muy potente y me parecía interesante contar su historia porque además es una historia quizá poco conocida. Todo el mundo o gran parte de las informaciones que nos han llegado es que durante el destierro de Napoleón, pues Napoleón desarrolló un cáncer de estómago y murió como consecuencia de ello. Bueno, pues yo he querido aportar otro punto de vista que puede que tenga que ver con el cáncer de estómago, pero también tiene que ver con la microbiología. Napoleón ya sufrió otros encuentros insospechados con la microbiología, con el tifus que hemos hablado antes, que fue probablemente uno de los responsables que perdiese su contienda con los rusos. Esto lo cuento en un libro anterior que he escrito, pero la batalla contra Rusia en 1812 no la hizo perder el frío, no la hizo perder el hambre, sino que muy probablemente la hicieron perder los microorganismos. De hecho, Napoleón en aquel momento también esgrime la idea de que él ha ido a luchar allí contra los hombres, no contra la naturaleza. Esa naturaleza no solo es el frío de las estepas rusas, no solo es el hambre, también son las bacterias que provocan diferentes enfermedades como el tifus o como la fiebre de las trincheras. Los soldados entraron en combate diezmados y no tuvieron ninguna oportunidad frente a las tropas rusas. Bueno, Napoleón evidentemente es alguien que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha oído hablar, por lo tanto me parecía oportuno titular el libro así. Es uno de los capítulos, el asesino que envenenó a Napoleón, cómo lo envenenó, con qué lo envenenó, o si en realidad fue un asesino o fue una serie de circunstancias las que ocurrieron que desembocaron en la muerte prematura del emperador francés. Por si acaso Ana tuviera curiosidad en leerse ese anterior libro tuyo, ¿a cuál te referías? Es La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología, que afortunadamente ha tenido muy buena acogida por el público, lo cual me hace estar muy contento, que a la gente le gusten las historias que quiero contar, que quiero transmitir. Pues en uno de los capítulos, titulado Piojos Verdes, pues hablo de Napoleón, del tifus y de la contienda con las tropas rusas, que al final desembocaron en la batalla de Waterloo, unos pocos de años más tarde, con un ejército muy diezmado y con la derrota definitiva de Napoleón por parte de los ingleses y el posterior destierro a la isla de Santa Elena. Y esto es lo que cuento también, qué pasó allí en ese destierro en Santa Elena, es lo que cuento en este segundo libro. Muy bien, pues seguimos con Facebook y Víctor Bernardo Justo nos preguntaba que si existía algún protocolo conocido si se llegase a encontrar microorganismos de origen extraterrestre. Bueno, si hay alguno, yo lo desconozco, pero lo cierto es que los microorganismos, ya lo hemos podido comprobar, si hablamos de extraterrestre como término como tal fuera de la Tierra, los microorganismos ya los encontramos, por ejemplo, en la estación espacial. Ahí hay microorganismos. Hay microorganismos, por supuesto, en nuestra atmósfera, en la estratosfera, con lo cual, bueno, tienen posibilidades de sobrevivir fuera de la Tierra, parece que tienen posibilidades de sobrevivir fuera de la Tierra. ¿Por qué no? Pudiera haber microorganismos en otros puntos del universo. De hecho, en teoría, es la forma de vida más sencilla, una de las formas de vida más sencillas. Todos nosotros provenimos de microorganismos. Todos en un día, hace muchos millones de años, fuimos microorganismos. La vida en el planeta está claro que surgió de un único antecesor común, que era un microorganismo. Era una especie procariota, algo parecido a una bacteria. De hecho, la muestra está en que todos los seres vivos del planeta, todos, me da igual que sean microorganismos, que sean animales, que sean vegetales, todos compartimos el mismo código genético. Eso nos hace pensar indudablemente que provenimos de un único ancestro. Con lo cual, todos, hace un poquito de tiempo, fuimos microorganismos. De hecho, no podríamos vivir sin los microorganismos. Estamos llenos de microorganismos. Nuestro cuerpo tiene microorganismos. Algunos de ellos tienen unas funciones esenciales para nosotros, que producen vitaminas. Si no tuviésemos microorganismos dentro de nuestro cuerpo, no existiríamos. Pero es que probablemente no existiría la vida. La vida en el planeta se cambió también por los microorganismos. Los microorganismos, algunas bacterias, en un momento dado empezaron a producir oxígeno. El oxígeno que tenemos en nuestra atmósfera ha sido producido por bacterias, por cianobacterias concretamente, y ellas cambiaron totalmente el curso del planeta, cambiaron totalmente la vida.
Si no hubiesen existido esas bacterias, nosotros no estaríamos aquí. ¿Y estas bacterias a las que te refieres podríamos considerarlas como una variante de los extremófilos? Bueno, en realidad los extremófilos son diferentes tipos de microorganismos que son capaces de vivir en condiciones, como su palabra dice, extremas. Extremas en cuanto a calor, extremas en cuanto a acidez. Por ejemplo, son unos microorganismos especiales, pero también muy interesantes porque nos ayudan a obtener diferentes tipos de productos, diferentes tipos de información. Algunos de ellos son capaces, por ejemplo, de sobrevivir en las fuentes termales del parque de Yellowstone, ese parque famoso por el oso Yogi y por Bubú. Bueno, pues el parque Yellowstone es un parque real, es un parque maravilloso. Pues en las fuentes termales, en los géiseres, hay bacterias, hay microorganismos que nos han aportado gran información y del cual hemos obtenido diferentes tipos de herramientas. Hemos obtenido unas moléculas que se denominan polimerasas, que nos han permitido, entre otras cosas, desarrollar métodos para estudiar el DNA, para amplificar el DNA. Por ejemplo, para realizar pruebas de paternidad, para identificar seres vivos, para identificar delincuentes, para tratar enfermedades. Todo eso ha sido gracias a algunos microorganismos extremófilos y no hace tanto tiempo. Estamos hablando de los años 80 más o menos, en los cuales se desarrollaron este tipo de técnicas. Te comenté lo de los extremófilos porque como también se han encontrado microorganismos que no necesitan oxígeno prácticamente para vivir. Claro, también tenemos microorganismos que son de los que denominamos anaerobios. No necesitan oxígeno, de hecho, en presencia de oxígeno se mueren. Y eso es una herramienta muy buena para nosotros, porque nuestro sistema inmunológico utiliza el oxígeno, utiliza moléculas de oxígeno para combatir a las enfermedades, utiliza radicales de oxígeno. Pues algunos de estos patógenos anaerobios que no necesitan oxígeno son letales. Si no tuviésemos esas herramientas, si no tuviésemos esas armas basadas en el oxígeno, tendríamos serias complicaciones. Pero sí es cierto que hay microorganismos de todo tipo. Hay microorganismos que necesitan oxígeno, otros que necesitan muy poco y algunos que realmente pueden vivir en ausencia total de oxígeno. Sí, de hecho, incluso conozco algunos también que ni comer, es decir, ellos mismos segregan su propia comida. En realidad hay microorganismos que todos necesitan alimentarse, pero hay diferentes tipos de microorganismos que tienen facultades que les permiten obtener ese alimento, ese carbono, ese nitrógeno, esos elementos esenciales para poder seguir viviendo pues de ambientes insospechados, desde rocas hasta en la propia atmósfera, de compuestos inorgánicos que para nosotros sería impensable. Bueno, pues los microorganismos pueden utilizar cualquier cosa que podamos pensar y utilizarla como alimento, con lo cual eso hace que sean muy versátiles y que puedan estar en todos los puntos del planeta que conocidos. Aunque hay alguna pequeña excepción que ha salido últimamente en algún punto africano donde hay un exceso de temperatura y una acidez extrema, pues parece que ahí tienen más dificultades, pero en realidad los microorganismos los podríamos encontrar en cualquier punto del planeta, en cualquier rincón. Allá donde mires, allí hay microorganismos. Allá donde toques, allí hay microorganismos. Nuestra piel está llena de microorganismos. Las sillas donde estáis sentadas están llenas de microorganismos. Los objetos que tenéis en vuestra casa están llenas de microorganismos, pero es que son esenciales. Es que están ahí porque tienen que estar ahí. Si no estuviesen ahí, vuelvo a repetirlo, tener por seguro que no estaríamos nosotros tampoco. Muy bien, pues seguimos con otra pregunta de Adrián en Facebook y nos preguntaba que si microbiológicamente podría ser posible la existencia de un apocalipsis zombie. Bueno, en realidad los zombies o esa imagen de esos personajes pues tienen mucho que ver también con la microbiología. Muchas de estas historias están basadas en virus, en epidemias de virus, más en concreto en la rabia. Por ejemplo, una de las últimas películas que nos hablan de ese posible apocalipsis zombie o vinculado a una enfermedad vírica es Soy Leyenda, de Will Smith. Bueno, pues este tipo de películas están basadas en el virus Nipah o en el virus, sobre todo en el virus de la rabia. El virus de la rabia ha sido mortal. De hecho, todavía hoy en día ese tratamiento es mortal, es temido. ¿Y cómo nos transformamos en zombies? Mediante la mordedura de un zombie, ¿verdad? ¿Cómo nos infectamos de la rabia? Mediante la mordedura
de una persona afectada por la rabia o de un animal afectado por la rabia. Todo está vinculado. ¿Es posible que haya un apocalipsis zombie? Hombre, es difícil que haya un apocalipsis zombie, pero lo cierto es que una epidemia vírica es factible que pueda ocurrir, ya ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Es muy probable que pueda volver a ocurrir. Tenemos que estar preparados para combatirla, para asegurarnos que no haya un número grande de bajas, de muertes, de fallecimientos, pero bueno, espero que el apocalipsis zombie de momento se quede en las salas de cine y que no venga a llamarnos a la puerta. Eso es, desde luego, no queremos vivir un The Walking Dead. No. Vale, venga, pues ahora nos vamos con Twitter y Jesús igual Sempere nos preguntaba que si habrá algún virus que realmente acabe con la vida en la Tierra. Bueno, acabar con la vida en la Tierra es bastante complicado. Es posible que haya un virus que cause un montón de bajas y que diezme la población, ya ha ocurrido antes. El virus de la viruela, por ejemplo, ha matado a más personas a lo largo de la historia de la humanidad que todas las guerras juntas. O el virus de la famosa gripe española, pues causó millones, decenas de millones de muertes en un intervalo muy corto de tiempo a principios del siglo XX, con lo cual es factible. Puede afectar a la especie humana, evidentemente, pero es muy difícil que un único virus, prácticamente inviable, sea capaz de saltar todas las barreras de especie y que acabe con la vida del planeta, de los animales y de los vegetales, porque también hay virus que afectan a los vegetales. Con lo cual, desde mi punto de vista, hoy por hoy no es, gracias, tenemos suerte de que eso hoy por hoy no tenga avisos de ocurrir. Pero sí que es posible, como ya os he comentado antes, que en el futuro aparezca una pandemia de virus. Tenemos recientemente el caso del ébola. Afortunadamente ya hay vacunas desarrollándose que parece que son eficaces y eficientes contra la enfermedad, pero el ébola es una enfermedad terrible que está causando miles de muertes en África y bueno, hay muchas otras enfermedades de origen vírico, como la famosa gripe aviar que nos golpeó hace unos cuantos años y que están ahí. Hay que estar vigilantes porque, bueno, están cerca. Una pregunta que es una duda que tengo yo siempre. ¿Por qué? A lo mejor tú me la puedes resolver, ¿vale? ¿Por qué la gran mayoría de los focos de enfermedades pandémicas siempre aparecen en África? No, bueno, en realidad no necesariamente. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido focos en diferentes puntos. El tema de África es que, bueno, ahí nos encontramos con un ambiente, África y en otros sitios, también en Sudamérica o también en Asia, nos encontramos con un ambiente muchas veces tropical, en el cual hay vectores de los que hablábamos antes, hay insectos o hay otro tipo de animales que son portadores de enfermedad y que es más fácil transmitirlo. Esos vectores es difícil que suban a latitudes más altas como Europa por el frío. Por ejemplo, no son capaces de sobrevivir al invierno. Por esa razón, el cambio climático es tan importante también. No solo porque se deshiela la Antártida o el Polo Norte, sino porque algunos insectos ya van a ser capaces de sobrevivir a nuestro invierno. Y si son capaces de sobrevivir a nuestro invierno y portan la enfermedad, van a poder transmitirla durante todo el año y las enfermedades, las epidemias se van a propagar. En África sí que es cierto que desgraciadamente los recursos sanitarios son menores, con lo cual pueden ocurrir un mayor número de epidemias vinculadas a la no existencia, en algunos casos, por desgracia, de la vacunación, cosas que en Europa o en otros sitios están solventadas o deberían de estar solventadas. Bueno, pues tenemos la desgracia que todavía en el planeta hay muchos países pobres, que las condiciones higiénicas son diferentes a las que por fortuna tenemos nosotros y que, bueno, pues surgen no solo enfermedades de origen vírico, sino algunas tan conocidas como el cólera, que es una bacteria que sigue apareciendo constantemente cada año, sobre todo después de algún desastre, siempre que hay algún tifón, algún tipo de terremoto que daña las pocas infraestructuras que tienen. Bueno, pues de nuevo el acceso al agua no potable pues provoca que aparezcan epidemias como el cólera, por ejemplo. Muy bien, pues seguimos en Twitter y Luis Torres e Iván preguntaban que si puede haber realmente algún microorganismo en los hielos de la Antártida que al descongelarse pudiera causar una pandemia y que, si de ser así, que si solo con las extracciones de las muestras estaríamos poniéndonos en peligro.
Bueno, en realidad, siempre que se cogen muestras de microorganismos, en la Antártida se cogen muestras también en zonas heladas o en lagos subterráneos, pero este deshielo, por ejemplo el deshielo del permafrost de Siberia y de otras zonas, pues sí que liberan secretos escondidos durante miles, millones a veces de años. Animales que llevaban congelados 40.000, 60.000 años empiezan a aparecer en el permafrost siberiano. Por supuesto, también habrá microorganismos, sobre todo microorganismos que hayan tenido formas de resistencia, lo que nosotros conocemos como esporas, y que pueden permanecer viables durante miles de años. ¿Es posible que aparezca un microorganismo que pueda tener unas condiciones alarmantes para la salud humana? Bueno, en realidad sí es posible, pero lo cierto es que tenemos bastante interés por ver qué es lo que está pasando ahí, por ver qué es lo que está apareciendo ahí y por ponerle freno en el caso de que sea necesario. Tener en cuenta que también el ser humano, la especie humana, ha estado en contacto con los microorganismos desde el momento que apareció, con lo cual ya hemos estado en contacto con ese tipo de microorganismos y hemos sobrevivido a ellos. Con lo cual, bueno, también nuestro sistema defensivo como especie, no como individuo, sino como especie, bueno, pues nos permite haber sobrepasado esos obstáculos y con lo cual, bueno, no tendríamos por qué no volver a hacerlo. Yo lo espero, que sí, en el caso de que aparezca. De hecho, ahora tenemos mucha más información, hemos desarrollado la tecnología necesaria para ponerle freno, para intentar ponerle freno en el caso de que aparezca una nueva enfermedad, aunque es evidente que pueden ocurrir bajas y que si aparece una nueva enfermedad, pues ocurrirán bajas, seguro. Vale, Tladeango en Twitter preguntaba que si en el espacio los microorganismos sufren algún tipo de mutación. Bueno, evidentemente los microorganismos en el espacio, al igual que todos los organismos, por los experimentos que estamos viendo, sufren alteraciones de diferente tipo. Lo estamos viendo con los vegetales que suben a la estación experimental, con los tripulantes de la estación experimental, que sufren cambios en su organismo. Los microorganismos son más susceptibles de sufrir esos cambios. Digamos que están algo menos protegidos a esos posibles cambios en cuanto a la microgravedad, en cuanto a las condiciones que se den en el espacio, con lo cual sí podría ocurrir alguna mutación, pero igual que ocurren constantemente mutaciones aquí en el planeta. La luz del sol provoca mutaciones en los microorganismos, provoca mutaciones en nosotros, que muchas veces nos hace desarrollar cánceres, melanomas, ¿verdad? Pues también en los microorganismos. De hecho, hay microorganismos que están muy expuestos a condiciones de alta radiación solar, como son los que están en los desiertos, en el desierto de Atacama, por ejemplo, y que desarrollan sus propias estrategias para protegerse, diferentes pigmentos para evitar precisamente esas mutaciones. Pues nosotros vamos a coger esa estrategia y la vamos a utilizar a nuestro favor. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, intentando crear cremas solares protectoras más eficientes, utilizando lo que utilizan los microorganismos o estudiando cómo hacen los microorganismos. ¿Veis cómo la microbiología nos puede aportar un montón de soluciones a problemas actuales y problemas futuros que podamos tener? Desde luego que sí. Sanz, y es la última pregunta ya en Twitter, nos preguntaba que si realmente estamos preparados para el bioterrorismo. Pues sí, estamos preparados. Hay diferentes tipos de protocolos. Lo cierto es que, bueno, es preocupante las acciones. Ha habido acciones bioterroristas. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de los atentados del 11S, hubo una serie de cartas a diferentes administraciones públicas que llevaban en su contenido eran esporas de Bacillus anthracis, que es un microorganismo, es una bacteria, en este caso, que causa el anthrax en animales, pero que también puede llegar a ser letal en los seres humanos. Y hay muchos otros tipos de microorganismos susceptibles de ser utilizados en bioterrorismo. Bioterrorismo directamente contra las personas o bioterrorismo para acabar, por ejemplo, con los campos agrícolas y desabastecer de alimentos a la población. Afortunadamente hay diferentes tipos de protocolos que persiguen estas prácticas
No es tan fácil, tampoco es tan fácil hacer un ataque bioterrorista. Hay que tener los conocimientos adecuados, hay que tener la tecnología adecuada, los métodos adecuados. Bueno, es realmente complicado, pero sí es posible. De hecho, se han dado ataques bioterroristas a lo largo de la historia. Afortunadamente es algo sobre lo que se tiene puesto el foco, y las autoridades de diferentes países colaboran para evitar un riesgo o un ataque en este sentido. Muy bien, menos mal que nos tienen protegidos, si no, ¿qué sería de la población? Bueno, pues ahora nos vamos con el grupo de Telegram, y allí Óscar Blázquez, un colaborador del programa, además de arqueólogo e historiador, me pasaba una serie de preguntas y te las iré haciendo correlativamente tus respuestas, porque guardan un orden entre sí, y además de que tira un poquito para su campo, ahora lo verás. Bueno, pues la primera pregunta sería ¿qué aporta la microbiología al estudio del pasado? Bueno, la microbiología nos permite sacar nuevas conclusiones o aportar nueva información acerca de lo que pudo pasar en hechos históricos o en acontecimientos incluso mundanos que transcurrieron hace siglos. Uno de los casos es lo que he comentado antes con la batalla de Napoleón, pero hay muchos otros. El estudio de la microbiología o el estudio de las pruebas de ADN en las que intervienen microorganismos o en las que hay huellas de microorganismos nos aportan diferente tipo de información para interpretar el pasado. En el libro que hemos comentado antes, que acabo de publicar, por ejemplo, la microbiología nos aporta una nueva información de por qué murió Caravaggio. Caravaggio, el famoso pintor italiano, el padre del claroscuro, ¿por qué murió? ¿A qué se debió? Bueno, pues vamos a arrojar un poco de luz, nunca mejor dicho, a esos claroscuros, y la microbiología es capaz de hacerlo. Muy recientemente han aparecido diferentes estudios, hace apenas un año, en los cuales nos indican que quizá la causa de su muerte tuvo que ver con una bacteria. Muy bien, la siguiente pregunta sería ¿qué tipo de protocolos se realizan para el análisis de restos antiguos? Bueno, para el análisis de restos antiguos, dependiendo de qué tipo de restos, lo habitual es hacer una extracción de ADN o del posible ADN que puedan contener, ya sea una momia, ya sea un esqueleto, huesos, etcétera, y ese ADN nos permite obtener mucha información. Podemos amplificar ese ADN con diferentes técnicas que tienen que ver con los microorganismos. Si no hubiésemos estudiado los microorganismos, si no hubiésemos obtenido esas moléculas, esas polimerasas de las que os he hablado antes, no podríamos hacer este tipo de análisis, pero sí nos permite desde ver si tenían algún tipo de enfermedad por la cual hubiesen muerto, nos permiten, por supuesto, rastrear un perfil genético para ver el parentesco. Bueno, las posibilidades son grandes, son enormes. ¿Y todos los restos antiguos son candidatos para un estudio microbiológico? No todos. Podemos estudiar, por un lado, el ADN, y por otro lado podemos estudiar también los microorganismos que pueda contener todavía esos restos. De hecho, es algo que se hace. No todos son susceptibles de ser estudiados desde un punto de vista microbiológico, aislando los microorganismos, porque muchos de ellos pueden haber estado contaminados a lo largo del paso de los años, porque no son muestras que se han guardado adecuadamente o porque han tenido un gran número de manipulaciones. Bueno, las consideraciones son diferentes. También el estado de la muestra, para poder aislar y amplificar correctamente el ADN, no siempre es posible. Bueno, no es una panacea, no es una llave mágica con la cual podemos obtener todo, pero sí que es una herramienta buena y hoy en día casi os diría que indispensable, y que nos permite, bueno, obtener una información relevante. ¿Cómo afecta la antigüedad o una posible contaminación de las muestras a estudiar a la fiabilidad de los resultados? Bueno, evidentemente pues la afecta plenamente. Esas contaminaciones, esa mala manipulación, pero esto también ocurre en los casos en los casos que hay algún tipo de análisis forense o análisis criminalístico, cuando la muestra no se ha cogido correctamente según el protocolo, cuando ha sido mal manipulada, pues esa muestra no nos va a servir, no nos va a dar una información fidedigna, con lo cual no vamos a poderla utilizar en un juicio, por ejemplo. Bueno, pues con las muestras antiguas desde un punto de vista microbiológico pasa exactamente lo mismo. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que ha pasado con esa muestra, cuál ha sido la manipulación, cuál ha sido el trato, y así podremos sacar unas conclusiones lo más correctas posibles.
Y ya la última de Óscar decía que ¿qué disciplinas son las mayores beneficiarias de este tipo de análisis? Bueno, en realidad este tipo de análisis microbiológicos nos puede llevar hasta disciplinas que tienen que ver con la alimentación, disciplinas que tienen que ver con la criminalística, con los estudios forenses, con el medio ambiente. En realidad, bueno, la microbiología está presente en multitud de campos diferentes, cada vez más. De hecho, desde mi punto de vista, el siglo XX ha sido un siglo en el que la química ha tenido un papel crucial. También la física, pero la química por encima de todos. La química seguirá teniendo un papel muy relevante en el siglo XXI, pero lo va a superar la microbiología y la biotecnología. Desde mi punto de vista, son dos áreas indispensables en constante desarrollo y que creo que nos van a dar muchas alegrías. Muy bien, y ya la última de Telegram, José Luis preguntaba que cómo ha evolucionado la microbiota intestinal durante la historia y que si esto podría afectar a la salud actual de las personas comparado con otros momentos anteriores. Bueno, evidentemente la microbiota intestinal, al igual que todo, ha ido evolucionando, han ido apareciendo nuevos microorganismos, nuevas bacterias, pero lo cierto es que parece claro que hay una relación clarísima entre esa microbiota intestinal y el ser humano. Ha habido una cooperación desde hace miles de años, incluso con algunos otros microorganismos, algunos patógenos que quizá os suene porque está muy de moda últimamente, como es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, que es un patógeno que puede llegar a causar, si no se trata, pues diferentes tipos de úlceras, incluso puede desembocar en algún tipo de tumoración, pues se ha visto que el Helicobacter pylori ya estaba presente en momias de la Edad de Bronce. Con lo cual, fijaros, o sea, nuestra relación con los microorganismos y con esa microbiota intestinal, igualmente con esos lactobacillus, con esos propionobacterium, un montón de especies diferentes, está ahí por algo. Ellos se han aclimatado a nosotros nos hemos aclimatado a ellos. Es un beneficio mutuo. Ellos nos dan, nosotros les damos. De hecho, parece ser que esa microbiota intestinal interviene directamente en el buen estado de nuestro sistema inmunológico. Necesitamos a los microorganismos, necesitamos a esa comunidad intestinal y, por supuesto, no la necesitamos desde hace 2 días. La necesitamos desde hace cientos y cientos y cientos de años, con lo cual han estado presentes y ha habido una evolución mutua, igual que nosotros hemos evolucionado en ciertos aspectos, los microorganismos también, por supuesto. Y ya ahora nos vamos a ir a la aplicación de WhatsApp, que también nos entró otra pregunta por allí, y en este caso Guillermo nos comentaba una pregunta un poco peculiar, y ahora verás por qué, ¿no? Bueno, pues decía que Pasteur tenía como amigo a un médico llamado Israel Rabinovich, y se cuenta que en una ocasión el doctor Rabinovich le tradujo el versículo de la Mishnah Yomá a Pasteur, causándole un gran asombro. Pasteur exclamó que si la humanidad hubiera puesto atención al oscuro verso, quizás la idea del estímulo inmunológico contra la rabia podría haberse desarrollado muchos años antes. Vale, he citado este pequeño comentario porque era necesario para esta pregunta. Bueno, pues Pasteur, considerado como el padre de la microbiología, según Guillermo, se le pregunta que si se le podría ubicar en los tiempos alrededor del año 0. Bueno, en realidad yo desconozco si Pasteur tenía alguna otra faceta. Sí que es cierto es que su implicación con la ciencia y también con las artes, porque Pasteur pintaba y pintaba muy bien, es clara, pero desde luego no es el padre de la microbiología. Cuando Pasteur trabajaba con los microorganismos eran conocidos desde hace mucho tiempo atrás. El padre de la microbiología es Anthony van Leeuwenhoek, y estamos hablando del siglo XVII, no del siglo XIX. Y esos microorganismos, la existencia de esos microorganismos, sí que es verdad que Pasteur refutó ciertas teorías, como la teoría de la generación espontánea, que después fue apuntalada esa refutación por Tyndall, pero el trabajo de Pasteur en cuanto a los trabajos de la vacunación de la rabia y otros muchos que hizo Pasteur, solo tienen sentido en ese momento histórico. Tienen sentido en ese momento histórico porque en ese momento ya había la capacidad, se conocían los microorganismos, se conocían técnicas para cultivarlos, se conocían ya técnicas para obtener vacunas para enfrentarse a las enfermedades. Y además había un genio como era Pasteur. ¿Qué
que confluya todo eso antes es imposible, porque no se tenía ni la capacidad, ni los conocimientos, ni la información. Por lo tanto, aunque esa relación fuese cierta de Pasteur y dijese algo que yo lo desconozco porque no aparece contrastado ni está informado al respecto, dudo que Pasteur dijese eso, porque Pasteur era un hombre de ciencia, conocedor de los avances, conocedor también de su intelecto y de su capacidad, algo que no es habitual. No ha habido cientos de Pasteur a lo largo de la historia, por desgracia. Han ocurrido en ese momento como consecuencia de los avances que había, de lo que pudo estudiar Pasteur, de lo que pudo avanzar, de lo que pudo conocer, de lo que pudo descubrir y de lo que pudo desarrollar. Con lo cual, dudo que si se hubiese conocido esto antes, se hubiese desarrollado una vacuna contra la rabia en el siglo XV, por ejemplo, o un poco antes, a inicios de la Edad Media. Es impensable porque no había ni los conocimientos técnicos, ni se conocía la existencia de los microorganismos, ni, por supuesto, estudios inmunológicos que nos pudiesen llevar a desarrollar una vacuna. Raúl, ya damos por terminadas las preguntas, que no han sido pocas, la verdad, y agradezco a la audiencia el haberos tomado las molestias de participar. Y bueno, el libro del que nos has hablado hoy se llama El asesino que envenenó a Napoleón y otras historias de la microbiología, de la editorial Guadalmazán. Y el autor es Raúl Rivas. Raúl, ¿es fácil de conseguir tu libro? Sí, es sencillo, bien a través de la página de la propia editorial Guadalmazán, es el sello de divulgación científica de la editorial Almuzara, o a través de las librerías o de grandes superficies, o incluso a través de comercio electrónico como puede ser Amazon. La distribución es amplia y yo creo que nuestros oyentes, si están interesados, no tendrán problema en adquirirlo, y yo espero que les guste, que agradezcan estas historias contadas desde un punto de vista diferente, que abarcan diferentes aspectos, que entremezclan diferentes historias dentro de cada capítulo. Bueno, en realidad esa es mi intención, dar a conocer otros aspectos no tratados, curiosos, misteriosos, anecdóticos, y que además de informar, pues entretengan al lector. Desde luego que entretienen, porque has sido capaz de unificar la historia con datos muy anecdóticos con la microbiología. O sea, has hecho un libro muy ameno, la verdad. Pues muchas gracias, te lo agradezco. Yo espero que el público les guste, que disfruten con la lectura y también, por supuesto, que aprendan cosas. Estoy seguro de que sí, que lo conseguirás. Oye, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, lo mejor es quizá a través de mi correo electrónico. Mi correo electrónico de la Universidad de Salamanca es raulrg@usal.es, y bueno, normalmente tengo muchos correos, pero yo intento responder a todo el mundo que me escribe. Muy bien, pues Raúl, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito para hablar de tu trabajo tan interesante, y me gustaría poder tenerte por aquí de nuevo si vuelves a publicar cualquier otro trabajo o incluso algún descubrimiento. Por supuesto, será un placer y muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues nada, pues Raúl, te deseo el mayor de los éxitos y que llegues a muchas personas con tus libros. Un fuerte abrazo, Raúl. Un abrazo, muchas gracias. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Ahora tocan las noticias del misterio y vamos a darle paso a Javier a ver cuáles son estas que nos trae hoy. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Bueno, pues nada, vamos a ver qué noticias nos cuentas hoy, qué noticias nos traes. Sí, mira, vamos a hablar de un vídeo viral de la Estación Espacial Internacional que se hizo público hace ya tiempo, pero ahora han salido las primeras impresiones y ha hablado algún experto sobre él. También, ya que nos hemos metido con este vídeo y que vamos a hablar de la NASA en ese vídeo, pues vamos a seguir un poquito más con la NASA y vamos a hablar también de unas imágenes que enseñó ella misma sobre unas ondas que hay encima de unas nubes en la Antártida, que también han tenido sus más y sus menos y han tenido sus comentarios por diferentes partes.
También vamos a hablar de que hemos pasado también hace pocos meses hablando de toda esta cumbre verde y todo esto de el cambio climático y tal, pues vamos a hablar de algunas cosas que se presentaron en Madrid sobre ciertos proyectos para intentar recuperar el planeta y para poner un poquito más de nuestra parte. También vamos a hablar de la sonda Parker, que nos ha enseñado las primeras lecciones, por llamarlo de alguna manera, porque no hay fotografías de cuando ha estado cerca del Sol. Y también vamos a hablar del sincrotrón ALBA, que es un acelerador de partículas que lo están utilizando de una manera diferente y que nos puede enseñar algunas cosas bastante interesantes. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar entonces con la primera noticia, y es sobre la Estación Internacional Espacial, o sea, la ISS más conocida, como con esas siglas. Y parece ser que ha aparecido un vídeo que se ha hecho viral en las redes. ¿De qué trata ese vídeo, Javier? Pues sí, pues mira, la verdad es que la noticia saltó, ¿no? Y sobre todo cuando ya varios expertos, voy a decir expertos entre comillas, ¿no? O autoproclamados expertos en vida extraterrestre, como Scott Werning, que capturó ese momento en el que el cosmonauta ruso de la ISS notaba que un trío de ovnis parecía aparecer en una transmisión en vivo a la NASA. Scott Werning compartió el vídeo de la transmisión en su blog para especular sobre la conversación con la icónica estación espacial en órbita. Werning, según describió él, esto era una prueba del 100% de que la NASA sabía que las naves alienígenas zumbaban alrededor de la ISS. Estas imágenes extrañas se verificaron el miércoles 20 de noviembre, pero toda esta conversación y todo esto ha surgido hace bien poquito. Según dijo Werning, las anomalías no estaban ocultas y se filmaban moviéndose lentamente hacia arriba en la transmisión en vivo de la ISS. Además, según comentaba él también, había una conversación que realmente comenzaba a desvelarse, ¿no?, después de que aparecieran esa especie de naves. Werning sugería que el metraje mostraba hasta 3 ovnis diferentes, cada uno de los cuales compartía un diseño similar con una larga cola. Luego, después de unos 50 segundos después del videoclip de la ISS, se podía ver que esa parte del objeto en forma de L estaba en la parte izquierda de la pantalla y parecía doblarse. El vídeo presenta la voz de un cosmonauta ruso de la ISS que se cree, no se sabe muy bien si es Oleg Skripochka o Alexander Skortov. El miembro de la tripulación estaba en medio de una conversación aparentemente normal con el control de tierra cuando se le escuchaba decir «es una nave», textualmente, cuando esas luces extrañas llegaban a la vista del vídeo. En ese momento se podía escuchar como un miembro de control de tierra de la NASA decía «copie todo, está con usted, gracias». Además, la NASA seguía diciendo «¿hiciste algo que sea parte del mantenimiento de la fuente, además de lo que se ha informado?» Werning, el experto, afirmaba que el control terrestre de la NASA lo interrumpió cuando hablaba de esa nave, ¿no?, antes de que pudiera, digamos, revelar mucho, ¿no? Además, la NASA reaccionó rápido, como ya te digo. Antes de que el cosmonauta intentara hablar un poco más, aunque realmente ya dijo lo más importante, porque el cosmonauta en el vídeo se oye y se ve como dice una nave, la NASA lo cortó automáticamente. Incluso el mismo cosmonauta ya da prueba de que lo que veía era una nave en la proa de la ISS. Y luego, automáticamente, después de esta pequeña conversación que la NASA corta de golpe para que no siga nombrando nada sobre las naves o sobre los ovnis, la transmisión se pone con una pantalla roja y de repente ya no hay cámara. Así que este experto, Scott Werning, afirmaba que la NASA también intentó encubrir el incidente cortando la transmisión en vivo poco después de que sucediera esto. O sea, según Werning, cuando de repente la pantalla se queda sin imagen y se pone como roja, la pantalla se pone como roja y ya no enfoca ninguna cámara, esto es porque la NASA desvió enseguida la atención de esa cámara que filmaba esos extraños ovnis, ¿no? Así que, como hay gente para todo, pues también se dice, por ejemplo, que esa transmisión fue cortada porque, según otros expertos, varios ovnis causan perturbaciones eléctricas, incluso llegan a apagar automóviles, relojes, pues la cámara también la estropearon, por llamarla de alguna manera. Y te cierro la noticia dándote una frase textual de este Scott Werning, de este experto, entre comillas, vuelvo a decir, de vida extraterrestre, que decía: aquí hay una prueba del 100% de que la NASA y Rusia
saben que los extraterrestres visitan con frecuencia la Estación Espacial Internacional. Bueno, yo no lo tengo tan claro, pero sí que es verdad que me parece que el vídeo es bastante curioso y sí se ve algo extraño en la parte de abajo. Pero bueno, vamos a esperar a ver si tenemos más noticias y si no, pues como otras tantas, nos quedará ahí un poquito en el olvido. En la siguiente noticia nos vas a hablar de unas imágenes un poco anómalas que ha captado la NASA a través de unos satélites que tiene situados por encima de las nubes, exactamente en la Antártida. ¿Qué nos cuentas de estas imágenes, Javier? Pues sí, seguimos con la NASA. La NASA, como bien has dicho, ha publicado unas fotografías de unas misteriosas ondas que parecen de sonido moviéndose a través de la Tierra a altas velocidades. Las cámaras de alta tecnología en la Estación Espacial Internacional captaron este extraño fenómeno sobre el Océano Atlántico. Las imágenes muestran como un extraño patrón de nubes, ¿no?, que parece haber sido producido por algún objeto volador no identificado, o como ya han dicho muchos, incluso podría tratarse de un arma sónica secreta. Estas misteriosas ondas en las nubes se extendían por kilómetros desde el espacio. Este inusual fenómeno, que fue visto por primera vez en el sitio web de la NASA, además por los científicos, por los que dirigen el canal de YouTube Blake y Brett Cushing, ambos youtubers estuvieron de acuerdo en lo que sea, parecía que era realmente enorme. La verdad es que las fotos tienen su miga, ¿no? Fueron tomadas a principios del mes de diciembre, justo cuando la Estación Espacial Internacional estaba a unos 418 kilómetros de la Tierra. Blake y Brett también especularon con la posibilidad de que fuera una nave atravesando las nubes o unas ondas de sonido, como ya te he comentado, incluso podrían ser de un arma sónica. Lo que sí que parece que es realmente sorprendente es que la NASA y la Estación Espacial Internacional estaban en el lugar exacto, en el momento adecuado, ¿no?, para capturar esto. Así que mucha gente, y entre ellos estos youtubers, también creen que podría ser un experimento. Estos hermanos incluso afirman que las fotos que revela la NASA es una prueba de que han estado trabajando con cierta tecnología espacial. Esto llevó a la ISS a tomar deliberadamente fotos de una súper alta resolución del fenómeno, que son las que tenemos. Y como no podía ser de otra manera, estas controvertidas imágenes han provocado un acalorado debate sobre los orígenes de estas extrañas formaciones en las nubes. Tenemos muchas teorías, ¿no?, desde los ovnis hasta una conspiración de la propia NASA, experimentos del control del clima e incluso se habla ya de esa nueva fuerza espacial de los Estados Unidos. Aunque también, como no, se ha sugerido el tan recurrente Proyecto HARP, que como siempre y siempre se ha dicho, está relacionado con la manipulación del clima y podría ser el causante de estas ondas de sonido. Sin embargo, Víctor, tengo que decirte que los meteorólogos han ofrecido una explicación lógica y racional sobre el origen de estas misteriosas nubes sobre la Antártida. El Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido, que es el Met Office, dice que las imágenes en realidad lo que muestran es la forma en que las islas pueden crear estas estelas a medida que interrumpen el flujo de aire que pasa sobre ellas. Según uno de los portavoces de Met Office, a un medio de comunicación, a Mail Online, lo que él decía es que es una estela de una isla llamada Bouvet, que está en el Atlántico Sur. Además, dice que se puede ver en imágenes satelitales del clima durante el mismo día. Pero bueno, según la NASA, el efecto es un fenómeno natural, similar a la forma en la que, por ejemplo, a ver, para que la gente me pueda entender, ¿no?, y los que no hayan visto las imágenes o no las quieran ver, es como cuando la proa de un barco, ¿no?, avanza hacia adelante y crea esa onda en V detrás de él en el agua, pues es este efecto prácticamente. Este mismo efecto, ¿no?, que puede ocurrir en los barcos cuando fluye más allá de ellos. Quiero decir que aunque el barco haya pasado, se sigue detectando esa onda detrás de ellos, ¿no? Así que según las fuentes oficiales, por decirlo de alguna manera, en este caso, lo que ha sido es el cuerpo de la isla Bouvet, lo que provocó que el flujo de aire que pasaba por esa parte superior fuera empujado hacia los lados y creara esta estela en forma de V en las nubes. Además, parece que es un fenómeno similar, ya fue captado por un satélite en la NASA en 2020 sobre las Islas Sandwich del Sur. Según la explicación oficial, las islas perturban ese flujo suave del aire, creando esas ondas que además ondulan a través de la atmósfera a favor del viento y a través de los obstáculos. El patrón ya nublado y despejado que se producía resalta la ubicación de las crestas y valles de las olas. El aire húmedo y nublado que hay sobre el océano a menudo está cubierto por una capa de aire seco. Así que cuando la ola ondula a través de esa atmósfera a sotavento de las islas, se forman o incluso persisten nubes en las
crestas de las olas porque el aire se enfría a medida que sube y el vapor de agua se condensa en estas gotas de nube. Así que esta sería la explicación que los más escépticos, por llamarlo de alguna manera, quisieran escuchar y así realmente poder descansar y no tener esa preocupación de que otro avistamiento raro, ¿no? Pero también cabe la posibilidad de que ciertas agencias espaciales estén probando nuevas armas avanzadas. No seré yo el que elimine esta posibilidad, ¿no? Y entre ellas incluyen, como ya te he comentado, el control del clima o incluso, he escuchado por ahí, láseres disparados desde el espacio. Así que bueno, como de todas maneras a ningún país le va a interesar reconocer que hay armas operativas o que tienen un experimento, nos vamos a quedar de momento con la explicación oficial. En la siguiente noticia, Javier, nos vas a hablar de la tecnología al rescate del planeta. ¿Esta tecnología realmente es efectiva contra el cambio climatológico? Esperemos que sí, ¿no? Por lo menos las ideas son buenas y me han parecido buenas iniciativas. Luego ya no sabemos si de verdad van a llegar a algo, prototipos ya existen, pero bueno, por lo menos lo que cuenta en principio ahora mismo, y aunque suena tópico, lo que cuenta es la intención, ¿no? Y por lo menos van a intentar hacerlo. Pues sí, Víctor, todas las miradas del mundo, o por lo menos si no decimos todas, vamos a decir las más preocupadas, ¿no?, por el devenir de nuestro planeta, se dirigían hace unos días hacia Madrid. La capital española acogía esta cumbre, la COP25, que era la conferencia sobre el clima que reunía a todos los mandamases del planeta para debatir sobre lo que se había convertido en la necesidad más acuciante de la humanidad, ¿no? Era el futuro del planeta. Los jefes de todo el mundo lo que tienen por delante es una ardua tarea, ¿no? Porque la situación actual es verdad que exige tomar medidas y además en un carácter inmediato, porque las cifras lo que empiezan a demostrar es que el cambio climático tiene serias consecuencias para la población. Y para muestra, ¿no?, las palabras por ejemplo, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que según ellas y según los cálculos que manejan, la contaminación del aire causa cada año alrededor de 7 millones de muertes prematuras. O sea que eso, más o menos, para que saquemos una cuenta, te voy a decir que es el equivalente a unos 800 fallecidos por hora. Además, estos gobernantes y magnates, ¿no?, estos que mueven los hilos, como se dice siempre, en ese momento tomaron Madrid y han intentado tomar decisiones a gran escala para tratar de poner remedio a este quebradero de cabeza a lo largo y ancho del planeta. Así es que han surgido miles de innovadoras y algunas un poco inverosímiles, pero al fin y al cabo soluciones para mejorar de la mano de la tecnología estos grandes males que arrastra el globo. Hasta la fecha, la gestión de recursos naturales no había sido una prioridad para el sector tecnológico, pero las cosas han empezado a cambiar. China es uno de los países que lidera esta carrera. Algunos de los, ¿cómo llamarlos? Voy a llamarlos cacharros simpáticamente, ¿no?, más sorprendentes, se están desarrollando precisamente en este país, donde incluso ya, te voy a advertir, que ya juegan con la meteorología oficialmente. Los chinos se han propuesto dejar de estar a merced de los cielos y parece que no les va a ir nada mal. El gobierno del país asiático está realizando las primeras pruebas de una tecnología que les va a permitir aumentar las lluvias en la meseta tibetana, que es una de las principales reservas del agua del país. El método consiste en instalar a lo largo de las montañas unas decenas de miles de cámaras de combustión. Dentro de estos aparatos se quema combustible sólido y se produce yoduro de plata, que es un compuesto químico usado en la creación de las nubes. Así que los expertos chinos calculan que las decenas de miles de cámaras de combustión van a ser capaces de crear lluvia en un área de alrededor de unos 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, eso sería más o menos el equivalente a 3 veces la superficie de España. Así que es una buena idea. También se ha propuesto hacer soluciones a lo grande el estudio de arquitectos Shepherd Robson, que hace unas semanas presentaba un sorprendente proyecto para solucionar la contaminación en Londres. En la ciudad del Big Ben van a erigir el mayor muro verde de Europa, que es un ambicioso proyecto que va a llenar de 400.000 plantas la fachada del edificio Culture Mile. Estos pequeños vegetales van a tener la tarea de absorber más de 8 toneladas de carbono y producir a cambio unas 6 toneladas de oxígeno. En esta misma línea se mueve el proyecto de un joven mexicano que se llama Carlos Monroy, que ha desarrollado unos árboles artificiales capaces de filtrar tanta contaminación del aire como unos 360 árboles reales.
han sido bautizados como BioUrban, y estas peculiares torres, por llamarlo de alguna manera, están compuestas por miles de microalgas que van a limpiar los contaminantes del aire. Y ya que estoy en México, no me voy a mover de allí, porque allí también se ha desarrollado una iniciativa que tiene como vehículo para mejorar el planeta la pintura. El proyecto se llama Absolute Street Trees y está llenando la capital del país de murales gigantes hechos con una pintura Airlight, que son una pintura que está formada, cuyos compuestos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, permiten purificar el aire contaminado en un proceso similar al de la fotosíntesis. Cuando la pintura se expone a la luz solar, el aire que la rodea se oxigena a través de una reacción química. Y tal y como defienden sus propios creadores, los murales podrían llegar a neutralizar el equivalente a la contaminación creada por unos 60.000 vehículos al año. También tenemos por fin la presencia de gigantes tecnológicos, ¿no? Parece que esta vez no han querido dejar esta oportunidad. IBM, por ejemplo, está desarrollando una serie de robots microscópicos para limpiar los océanos. A través de este proyecto se van a soltar minúsculos robots en varias zonas para realizar una monitorización constante y en tiempo real del estado del agua, de modo que se van a poder predecir fenómenos como las mareas rojas, por ejemplo, antes de que ocurran. También en Rotterdam cuentan con tecnología para mejorar el estado del agua. En el puerto de esta ciudad tienen un robot en forma de tiburón bautizado como West Shark. Este robot, inspirado en la forma de alimentarse de un tiburón ballena, tiene la capacidad de recolectar hasta 500 kilos de basura flotante en el puerto. También existe ya en el mercado una cosa que es una especie de nanoesponja, que puede absorber fácilmente el petróleo del agua. Este realmente es un bloque de espuma, ¿no?, parecido a un almohadón, por decirlo de alguna manera. Una vez que se ha cargado, se exprime y se puede volver a usar de nuevo para seguir recogiendo más crudo. Y algo más llamativa, y como punto final, es la White Coat, que es una ingeniosa máquina desarrollada por un grupo de japoneses que es capaz de reciclar los residuos de papel de oficina y convertirlos en papel higiénico. Así que estos son muchos de los inventos que ya están en marcha y esperemos que por lo menos las ideas son buenas, ya te digo, pero si todo lo llevan a cabo de verdad, pues mira, por lo menos que no se diga que no lo hemos intentado. En la siguiente noticia vamos a hablar de la sonda Parker. Es esa sonda, para quienes no lo conozcan o no estén asociados con esta noticia, es una sonda que se ha acercado, creo que la que más se ha acercado realmente al Sol hasta la fecha. Javier, ¿qué nos cuentas de esta sonda? Pues mira, te voy a contar que todo lo que has dicho es correcto, ¿no? Y esta sonda fue lanzada en 2018 para intentar desentrañar algunos de los misterios, ¿no?, del lugar menos explorado del sistema solar, que es nuestra estrella central, el Sol. Pues bien, han pasado 2 años, pero la misión de la NASA ha publicado sus primeras observaciones desde el borde de la atmósfera del Sol, lugar al que ninguna otra misión había llegado antes. Estas revelaciones han sido repartidas en varios artículos publicados por la revista británica Nature y ofrecen pistas sobre misterios que han inquietado a la comunidad científica desde hace muchísimo tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, sería por qué la atmósfera del Sol es mucho más caliente que su superficie. La superficie solar tiene una temperatura de aproximadamente 5.500 grados Celsius, que sin duda es extremadamente caliente, pero que puede parecer fresca cuando la comparamos con la temperatura de la corona, donde se puede llegar a superar los millones de grados. Las observaciones de la Parker han revelado que las partículas del viento solar parecen ser liberadas como ondas explosivas en lugar de ser irradiadas. Un científico que se llama Tim Horbury, que es el investigador de la Parker, describe el proceso como una especie de explosión constante. Según han explicado ellos, solo habiendo analizado datos de 2 órbitas, lo que están es realmente sorprendidos por lo distinta que es la corona cuando se observa de cerca respecto a cómo lo vemos desde lejos de la Tierra. Esto mismo lo explicó Justin Casper, que es profesor de Ciencias Espaciales e Ingeniería en la Universidad de Michigan y además es investigador principal del instrumento que lleva la sonda, que se llama SWIP, que es el que se dedica a medir el viento solar. Anteriormente se creía que la vibración de los campos magnéticos del Sol jugaba un papel fundamental en el calentamiento de la corona, y lo que revela este documento es que las vibraciones se hacen más fuertes mientras más cerca del Sol se esté. Sin embargo, aparte de estas vibraciones, el equipo de la NASA se ha percatado del papel de unas ondas potentes adicionales que Casper, este científico, compara como unas olas rebeldes en el océano. Estas olas lo que hacen es que la velocidad del viento solar aumente de cerca de 500.000 km por hora y la duración de cada una de ellas variaría de segundos a minutos y luego igual de rápido
o sea, en cuestión de segundos, el viento solar vuelve totalmente a la normalidad. Están realmente entusiasmados porque esto lo que creen es que probablemente va a abrir un camino para comprender cómo la energía se traslada del Sol a la atmósfera y la calienta. En un periodo de observación que duró 11 días, el equipo SWIP también vio diferentes picos en la velocidad de las partículas que están relacionadas con estos cambios en el campo magnético. A misiones anteriores habían observado un movimiento radial del campo magnético, pero el grupo de científicos de Parker lo que ha podido observar como el movimiento de rotación de las partículas que rodea el Sol es que alcanzan entre 35 y 50 km por segundo. Y eso sería una velocidad 10 veces mayor a la que realmente se ha estimado durante muchísimo tiempo. Otra de las cosas que nos ha revelado, por decirlo de alguna manera, es el origen del viento solar. El origen de nuestro viento solar existen los vientos rápidos, cuyo origen se sabe que está en esas manchas solares o esos agujeros coronales, que son donde la corona solar es oscura, y luego habría cierto tipo de vientos más lentos que soplarían a menos de 500 km por segundo y cuyo origen sigue siendo una incógnita. Así que ahora mismo la misión de la NASA sugiere que hay una especie de mecanismo asociado con esa energización del viento solar y que las microestabilidades juegan un papel importante en el calentamiento, por lo que estiman que algunos de los agujeros coronales constituyen una fuente clave en el origen del viento solar lento. Durante los próximos 6 años, la nave espacial va a seguir una órbita elíptica cada vez más cercana del Sol hasta que técnicamente, según han dicho ellos, lo va a tocar. Las nuevas observaciones se realizaron cuando esta sonda estaba a unos 24.000 kilómetros de su superficie, pero en el futuro se espera que se acerque a más o menos, ¿no?, a unos 6.000 kilómetros, que eso ya para empezar es lo más cerca que una nave ha llegado nunca. Así que, como ya te he comentado al principio, tengo que decir que no vamos a tener fotos porque debido a su cercanía con el Sol, la Parker no puede enviar fotos a la Tierra porque automáticamente su cámara se derretiría si la apuntara hacia el Sol. Así que vamos a seguir esperando que nos digan más cosas porque va a estar durante muchísimo tiempo dando vueltas ahí y seguro que nos desvelará más datos. En la última noticia nos vas a hablar de el acelerador de partículas ALBA. Mencionaste que estaba en el sur del Mediterráneo. ¿Podemos decir que está quizás en España, Javier? Pues sí, Víctor. Además, para ser más exactos, hablamos exactamente de Cerdañola del Vallès, o séase, en Barcelona. Y ya pasando a lo que es la noticia de verdad, voy a decirte que este sincrotrón ALBA, que es el acelerador de partículas más importante, como ya hemos dicho, del sur del Mediterráneo, lo que hace es generar una luz capaz de visualizar la estructura atómica y molecular de ciertos materiales. Así que por primera vez han analizado fósiles de dientes y huesos de cocodrilo de hace unos 70 millones de años para averiguar la evolución de esta especie. Es una colaboración entre universidades, entre ellas la Autónoma de Madrid, la de Alcalá, el Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Vic en Cataluña. Pues gracias a esto se ha permitido analizar restos de cocodrilo antiguo y compararlos con reptiles actuales para obtener información de la biología y evolución de estos animales desde el Cretáceo hasta ahora. Esta colaboración, según los investigadores, ha permitido dar otro enfoque a la investigación combinando la perspectiva de la ciencia de materiales con la biología y la paleontología. El equipo de investigación hizo por primera vez experimentos en la línea de difracción de polvo MSPD, que es una de las líneas de luz de sincrotrón que tiene ALBA en sus 270 metros de perímetro, donde, según ellos, genera alrededor de unas 6.000 horas de luz anuales. El ALBA, por hablar un poquito de él, dispone de 8 líneas de luz operativas que se destinan principalmente a estudios de biociencias, materia condensada. Cuando digo materia condensada me refiero a nanociencia y propiedades magnéticas y electrónicas, y ciencia de los materiales. Y ahora mismo hay 4 líneas más en construcción que se dedicarán a otros asuntos. Ahora, el sincrotrón luz también se ha usado para la paleontología, con el objetivo de ver estas similitudes y diferencias entre huesos y dientes de cocodrilo, que lo que hacen es revelar más información sobre el crecimiento y fisiología de la especie y sobre cómo los diferentes grupos de cocodrilo han vivido en los distintos ecosistemas del pasado. Según explica Óscar Cambra, que es el profesor e investigador de la universidad, los cocodrilos, como todos los animales, tienen estrategias para adaptarse al ambiente. Sufren el entorno ahora y lo sufrían en el pasado. Les afecta el frío y la contaminación, y todo lo que pasa tiene un registro en la estructura de los tejidos y a nivel químico, y después lo que hay que hacer es interpretarlo. Así que esto, digamos que
La forma similar de hacerlo a la hora de medir es como los anillos de los troncos, ¿no? Sabemos que esos troncos, conforme más anillos tengan, lo que nos determina es la edad, ¿no? Pues el crecimiento de dientes y huesos y sus variaciones son el reflejo de la vida de estos cocodrilos y un buen registro de los cambios ambientales que han vivido. Los investigadores quieren comparar estas muestras de dientes y huesos de la actual especie del cocodrilo del Nilo con los fósiles de una especie extinta del Cretáceo superior y saber si los cambios ambientales actuales significan los mismos para los cocodrilos que en el pasado. Usando microscopios electrónicos ya han visto diferencias entre muestras fósiles y actuales y ahora quieren comprobar a qué se deben, usando esta luz de sincrotrón que habitualmente analiza materiales no biológicos. Desde la perspectiva del estudio de materiales se puede analizar qué cambios tienen los huesos y dientes y de ahí aplicarlo a esta perspectiva biológica. Los científicos esperan que con el análisis realizado por primera vez en el sincrotrón puedan obtener mucha más información y ensalzan, y yo también lo hago, esa colaboración entre biólogos y geólogos de las universidades que participan y los expertos en ciencias materiales. El equipo coincide en que usar la luz sincrotrón es una apuesta fuerte y están a la espera de ver qué más datos nos aportará. En esta última noticia me surge una pequeña duda con respecto al acelerador de partículas ALBA. Quizás tiene alguna similitud con el que podemos encontrar en Suiza. ¿Es similar a él o el fin es totalmente diferente, Javier? No, el fin es totalmente diferente y desgraciadamente no llegamos a... Por ejemplo, te voy a decir que no llegamos ni siquiera a una pequeña parte del presupuesto, ¿no? Este me parece que está valorado en unos 200 millones de euros, el otro casi nos triplica, somos bastante más pequeños que ellos y además estudiamos otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, se están construyendo, todavía no han acabado de construirse, aún se están construyendo como 4 canales más que va a tener y se va a dedicar a estudiar otras cosas también, así es que de momento no, pero seguramente llegaremos a ese nivel. Bueno, pues como siempre dices, andarás pendiente de esa noticia y si hay alguna novedad, pues estoy seguro que nos la traerás. Por supuesto que sí. Vale, pues como siempre te digo, muy interesantes las noticias que nos has traído hoy y además bastante variadas. Y bueno, y me quedo con ganas de más, pero el tiempo es lo que tiene, así que nos vemos en el próximo programa y nos sigues contando esas noticias, Javier. Claro que sí, Víctor, aquí estaré como todos los programas, encantado. Un saludo para ti y todos los oyentes. Lugares con historia, con Kela Carrasco. Ahora ha llegado el turno de Kela y sus lugares con historia, y hoy nos llevará hasta un parque de atracciones donde se citan unos casos anómalos y que por supuesto Kela nos los contará. Así que vamos a saludarla y le damos paso. Hola Kela, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Víctor. Bien. Bueno, pues nada, Kela, ¿de qué parque de atracciones nos vas a hablar en esta ocasión? Pues voy a contar la historia de uno de los muchos parques de atracciones que hay abandonados porque, además de River Country, el parque aquel acuático del que hablamos, donde supuestamente habita la meba come cerebros o las míticas atracciones abandonadas de Pripyat tras la catástrofe de Chernóbil. Conozco también alguno más, como el de Veracruz en México, que ya lo traeré al programa. Pero fíjate que aunque había visto las imágenes de a través de la red social Pinterest, no conocía la terrorífica leyenda historia que se esconde detrás de Lake Shawnee. Y hay que darle las gracias a uno de nuestros oyentes porque fue quien nos hizo llegar esta propuesta para los lugares con historia de Misterioso Universo en la Red. Así es, fue el cura Legañas, que es un amiguete, además un amigo personal también que tuve el honor de conocer en una quedada que hicimos de un grupo que se llama El Chiringuito Podcastero, que también hay un podcast que se llama así y es un podcast donde nos lo pasamos bien. Así que un saludete, cura, y muchísimas gracias por hacernos llegar este tema.
y que Kela nos va a contar. Así que, Kela, ¿dónde podemos encontrar exactamente este parque de atracciones? Pues para conocerlo mejor tenemos que viajar hasta el estado de Virginia, en Estados Unidos. Allí, cerca del lago Shawnee, en una zona de sombrías montañas, se construyó en su día bonito parque de atracciones para deleite de las familias y los niños de la zona. De este parque se dice que es el más embrujado, no solo del país, sino de todo el mundo, y es que el emplazamiento que se eligió para su construcción, digamos que no fue el más indicado, ya que anteriormente fue el duro escenario de una terrible masacre. Kela, ¿y cuál fue la historia de este parque de atracciones? ¿Cuál fue esa terrible masacre? Bueno, pues a finales del siglo XVIII, el condado de Mercer, en la Virginia Occidental, fue un territorio que perteneció a una tribu de nativos americanos. Hubo una familia de origen europeo, probablemente británica, que se atrevió e intentó asentarse sobre estas tierras y construir su hogar. La familia Clay, de la que se dice que fueron los primeros colonizadores de esta región. Cierto día, el padre de familia, Mitchell Clay, salió de caza y mientras estaba fuera, los nativos asesinaron a toda su familia, incluidos todos sus hijos e hijas, desde el más mayor hasta el más pequeño. Los apuñalaron, a uno de ellos lo secuestraron y lo quemaron vivo en una hoguera. Fue una auténtica sangría. Evidentemente, este hombre, destrozado y encolerizado, no dudó en vengar la muerte de los suyos y consiguió reunir a un grupo de colonos para asesinar a varios de estos nativos que fueron enterrados allí. Desde entonces, este lugar quedó marcado tanto para los colonos como para los propios nativos americanos. Nadie quería ya vivir ni construir allí su vivienda ni su negocio, y comenzó a surgir la leyenda de que la zona estaba maldita, habitada por fantasmas y energías muy negativas. Es por esto que estas tierras permanecieron totalmente desoladas hasta casi siglo y medio después. Sí. En el año 1920, el empresario Conley Snidow adquirió estos terrenos para levantar un parque de atracciones que lo enfocó hacia las familias de los trabajadores del carbón, porque por aquel entonces la población de los campos de carbón en Virginia Occidental estaba en pleno auge, por lo que este hombre vio una oportunidad de negocio, de hacerse de oro, sin importarle lo más mínimo que fuera un cementerio indígena ni la terrible historia que allí había ocurrido. El parque Lake Shawnee se inauguró en el año 1926. Parece ser que tenía dos atracciones principales, los columpios voladores y la noria. Desconozco si había o no una montaña rusa, porque en algunos sitios se cita, pero en otros no. Probablemente hubiera tenido más atracciones. De hecho, leí que tuvo un estanque acondicionado para nadar y pescar, donde se podía navegar en botes a pedales que también se usaban en el lago, puestos de comida, coches de choque e incluso se habla de una piscina y un salón de baile. Pero estas dos atracciones que cité de primero son las que siguen en pie, o más bien lo que queda de ellas, porque su estado es de abandono total, oxidadas, rotas y comidas por la vegetación, desvencijadas por el paso del tiempo, y esto a su vez, mezclado con lo que allí sucedió, crea una atmósfera bastante tenebrosa a la vez que atrayente. Kela, me comentaste fuera de micro que también allí habían ocurrido una serie de accidentes. ¿Qué accidentes fueron? Bueno, hay que decir que el parque tuvo muy buena acogida, muchísimo éxito. Las gentes parecía que se habían olvidado de las historias del pasado, hasta que efectivamente comienzan a sucederse una serie de accidentes trágicos relacionados con el parque. Se sabe que murieron hasta 6 personas. Un hombre que se suicidó saltando al vacío desde lo alto de la noria, una pequeña que fue golpeada en la cabeza por uno de esos columpios giratorios voladores mientras jugaba cerca de ellos, pero quizás las muertes que más trascendieron fueron las de 2 niños.
la primera a mediados de la década de los 50 en la atracción de los columpios, y es que una niña falleció al chocar su columpio contra un camión, o mejor dicho al revés, fue el camión el que chocó contra la atracción. El conductor desgraciadamente no se percató de que estaba funcionando y no frenó a tiempo, llevándose por delante a esta pequeña que murió en el acto. En 1966, que además es el año en el que se clausura para siempre este parque, desapareció un niño de 11 años al que su madre había dejado allí una mañana para así ella poder hacer unos recados, y no fue hasta una semana más tarde, después de buscarlo por todas partes, que apareció su cadáver en avanzado estado de descomposición, ahogado en el estanque. Vaya, pues ya al final más desdichado tuvo este pobre nene, también junto con los otros también. También me comentaste que sucedieron fenómenos paranormales. ¿Cuáles fueron estos fenómenos que pudieron vivir en el parque, Kela? Bueno, pues en el año 1985 alguien vuelve a comprar el terreno, el parque, con la intención de reconvertirlo en un campamento de cabañas para pescadores, para ir a pescar. Pero pronto comienzan a darse testimonios de lo inexplicable que se viven allí. Personas que lo visitan dicen tener la sensación de que son perseguidos y observados nada más entrar al parque. Otros experimentan ataques de pánico repentinos. También se dice que cuando alguien se acerca a la zona de los columpios nota como una energía muy mala que hace que se sientan indispuestos. Hay quien siente como unas manos invisibles que los tocan o se posan sobre sus hombros o espalda, ya que muchos también manifiestan ser empujados, incluso golpeados por fuerzas invisibles, por fantasmas. Los columpios se mueven solos, también se dice que se ven sombras, y las apariciones de unos niños que lloran entre los pastizales y las atracciones. Se escuchan risas, susurros, gritos y cánticos insólitos. Una larga lista de fenómenos paranormales que se dan en este lugar, y al parecer también se captaron algunas psicofonías que dicen cosas como por favor váyanse, no hablaré, y la voz de una niña que parece susurrar estoy en los columpios. El actual propietario, Gaylord White, cuenta que escucha el crujir de la madera de los columpios continuamente, y junto a otros testigos afirma que el fantasma más activo es el de la niña que murió estrellada contra el camión. Se la describe que va ataviada con un vestido de color rosa y, cito textualmente, manchado de sangre seca, con una expresión sombría en el rostro y el poder de paralizar a quien la mira directamente a los ojos. Al parecer, el suicida de la noria también se aparece en el asiento más alto de esta, adoptando la forma de una sombra negra. En invierno, la zona está bastante concurrida por campistas, y en el año 2005 un equipo de producción del programa titulado Los lugares más aterradores de la Tierra, del Travel Channel, un canal de televisión por cable de Estados Unidos, pues este equipo, los cámaras, se negaron en rotundo a adentrarse en este parque por la cantidad de ruidos y cánticos, hasta tambores de indios que se escuchaban inexplicablemente durante la noche. Bueno, para todo aquel que quiera vivir esta experiencia en primera persona, que sepan nuestros oyentes que se realizan visitas guiadas, sobre todo en el mes de octubre. Se hacen una especie de tours nocturnos, supongo que son en octubre porque cuadra con Halloween, y allí se vive mucho esta festividad. Yo, como siempre te digo, si fuera rica o me tocara la lotería, pues ya estaba en la puerta como un clavo con la cámara en la mano para entrar en el parque. Te aviso que he hecho el Euromillón todas las semanas. Como me toque, ya tenemos corresponsal, ¿eh?
pues yo voy encantada. Bueno, pues nada, otro sitio más que voy a añadir a la lista de cuando me toque el Euromillón alguna vez. Así que nada, bueno, mandaremos a Javi, que Javi también es bastante valiente en estas cosas, ya sabes. Así que te acompañará. Hombre, eso espero, que menos. Sí, hombre, sí. Yo, no os preocupéis que desde aquí, desde el estudio, os seguiré en directo. Estaremos hablando y demás para que nos vayáis contando aquellas experiencias que vayáis viviendo. Bueno, pues ojalá eso pueda pasar algún día, desde luego. Bueno, pues Kela, el lugar es muy interesante el que nos has traído hoy. Gracias también al cura Legañas por sugerírnoslo. Y bueno, cualquiera que quiera mandarnos cualquier tema que trate Kela, Javier o incluso yo, un servidor, pues estaremos encantados de recibir todo aquello que nos mandéis. Sí, yo quería decir que yo encantada de que manden nuestros oyentes propuestas, porque bueno, mira, yo esta historia de este parque no la conocía y la verdad es que pues me ha encantado investigarla. Sí, no, ya te digo, es bastante interesante además. Bueno, es lo que te gusta a ti también, o sea, porque este tipo de noticias son las que tú sueles tratar en tu blog. Sí. Así que nada, ¿que tienes ya preparado el tema de la próxima semana? Bueno, pues la próxima semana voy a hablar de un lugar emblemático de Madrid. Anda, bueno, pues nada, vamos a... ¿No habrás preguntado a Math Experience quizás algún lugar? No, este ya le tengo echado el ojo de hace tiempo. Te daría pistas, pero es que si te digo qué lugar... no te preocupes, no pasa nada. Si yo te puedo decir... Es que lo vas a saber, te voy a decir. Es una plaza. Vale, se acabó, ya está. Plazas hay miles en Madrid, pero emblemáticas también hay muchas, así que no cuentes más. Vale, a ver si los oyentes se animan a participar en redes sociales, cajón de iVoox y demás, WhatsApp, Telegram, que también los tenemos, y nos sugieren qué plazas pueden ser. A ver si ellos lo averiguan. Pues a ver si lo adivinan. A ver, Diana, que está siempre ahí atenta. Ya se lo dije el otro día que Diana tiene información premium. Diana sabe demasiado, yo creo. Bueno, yo no le digo nada, que conste. Bueno, vale, confiaré en tu palabra. Así que nada, Kela, pues muchas gracias por este lugar que nos has traído hoy, nos has querido contar y nada, nos vemos en el próximo programa. Nada, muchas gracias a ti y hasta el próximo programa. Ya nos encontramos en la fase final del programa y solo espero y deseo que os haya gustado el programa que hemos hecho para vosotros. Recordad que dándole al like nos hacéis entender que os gustó y eso nos anima a seguir creando más contenido. Y ya de paso, si nos hacéis el favor de compartir en vuestras redes sociales nuestros programas, nos haréis un grato favor. Os estaríamos eternamente agradecidos con vosotros y vosotras. Las formas de contacto del programa son en Twitter, @universored, por email misteriosouniversored @gmail.com. En Facebook nos vais a encontrar con el mismo nombre del programa. El teléfono del WhatsApp es el 68980 9632. Acordaos de añadir el más 34 si estáis fuera de España. Y también os invito a que os unáis al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.